Capítulo 4. Ventilación a presión positiva. Se dice que proporcionar ventilación a presión positiva es la base de la reanimación neonatal, porque la principal causa de paro cardiorrespiratorio en el recién nacido es una insuficiencia respiratoria, razón por la que lograr ventilar adecuadamente a un recién nacido va a ser el paso más importante de este programa. En el algoritmo recordemos que una vez que hayamos realizado los primeros pasos iniciales, vamos a evaluar si hay apnea, si hay boqueo o si hay una frecuencia cardíaca menor a 100 latidos por minuto. En este punto, si existe alguna de estas situaciones, iniciaremos con ventilación a presión positiva. Y antes de entrar de lleno en el tema de qué es ventilación a presión positiva, tenemos que conocer alguna terminología habitual y la fisiología básica. Recordemos que el ciclo respiratorio está formado por dos fases, una fase inspiratoria y una fase expiratoria. Durante la fase inspiratoria ingresa aire a los pulmones y estos insuflan, y en la fase expiratoria sale aire de los pulmones y estos disminuyen de tamaño, pero no colapsan, siempre hay un volumen residual que queda en los pulmones. Esto hay que recordar, lo cual lo podemos representar en este plano cartesiano que vemos aquí. En este plano va a representar la ventilación a presión positiva, en donde el eje de las Y vamos a tener la presión que vamos a administrar a nuestro recién nacido y en el eje de las X vamos a tener el tiempo en segundos. Entonces, durante la ventilación a presión positiva, vamos a tener que durante la inspiración va a aumentar la presión y va a llegar a un punto máximo que va a ser el PIP, conocido como presión inspiratoria pico. Entonces llega a un punto máximo al aumentar en la inspiración y luego disminuye la presión en la expiración y llega a un punto más bajo, el punto más bajo que puede llegar, que es la PEP. Esta PEP nunca va a llegar a cero, porque si llegaría a cero los pulmones colapsarían, siempre se mantiene a este nivel. Aquí algo muy importante que tenemos que diferenciar, si podemos ver aquí los conceptos de la PEP y el CPAP, es prácticamente lo mismo. La PEP nos dice que es la presión de gas que queda en los pulmones entre respiraciones y el CPAP nos dice que es la presión de gas que queda en los pulmones entre respiraciones. Pero lo que les diferencia es que la PEP es una ventilación asistida, o sea, cuando la persona está inconsciente, podríamos decir, y el CPAP es una ventilación espontánea, cuando el neonato está consciente. Otra terminología, es importante saber también qué es la frecuencia y es la cantidad de respiraciones que hay en un minuto. Por ejemplo, aquí tenemos 1, 2 y 3. Y el tiempo inspiratorio, que va a ser el tiempo que dura la inspiración desde el punto más bajo de presión hasta el punto más alto, y en un tiempo expiratorio desde el punto más alto al punto más bajo que dura la expiración. O sea, esta diferencia de tiempo, a esto le denominamos tiempo inspiratorio. Los tipos de dispositivos para ventilar. Tenemos varios tipos de dispositivos para ventilar. Tenemos la bolsa autoinflable, conocida como ambú o como dispositivo bolsa válvula mascarilla. Tiene la característica de que después de administrar la ventilación, ésta se llena espontáneamente con aire ambiente si no está conectada a una toma de oxígeno. La bolsa inflada por flujo, conocida como bolsa de anestesiología, tiene la característica de que se llena solo cuando está conectada a una fuente de gas comprimido y está sellada la salida. Y el reanimador con pies en T es uno de los más útiles, también conocido como Neotip o Neopuff. Es un equipo mecánico que se dirige el gas hacia el recién nacido cuando ocluimos una apertura superior, como podemos ver aquí, está ocluyendo la apertura superior, y tiene perillas para controlar la presión inspiratoria y la presión expiratoria. Hablemos de cada uno de estos dispositivos, empezando con las bolsas autoinflables. Tiene la característica de que su bolsa se infla automáticamente después de que dejamos de ejercer presión. Si no está conectada a una fuente de oxígeno, esta se va a inflar con aire ambiente, es decir, vamos a administrar oxígeno al 21% a nuestro paciente, porque 21% es la concentración de oxígeno en el aire ambiente. Pero si queremos aumentar la concentración, simplemente debemos conectarlo a una toma de oxígeno. La frecuencia va a estar determinada por cuán a menudo nosotros ejerzamos presión sobre la bolsa. El tiempo inspiratorio está determinado por la rapidez que ejercemos la presión y el PEP normalmente no se puede controlar, pero existen dispositivos para conectarlos a la válvula con los cuales podemos controlarlo.
En este dispositivo no vamos a poder controlar ni CPAP ni la presión expiratoria para dar CPAP, ni tampoco oxígeno a flujo libre. O sea, dar CPAP o oxígeno a flujo libre con estos dispositivos es inútil, así que no hay que intentarlo. Estos dispositivos van a tener una válvula unida entre la bolsa y la mascarilla, como podemos ver aquí, que va a estar abajo, y esta nos va a permitir controlar la presión inspiratoria. Esta válvula se denomina Popov y normalmente siempre está ajustada entre 30 a 40 centímetros de agua para evitar el volutrauma. Las bolsas infladas por flujo. Estas bolsas deben estar conectadas a una fuente de gas comprimido y sellada a la salida para que la bolsa se infle y pueda dar ventilación a presión positiva. La frecuencia va a estar dada por cuán a menudo nosotros apretemos la bolsa. El tiempo inspiratorio, el PIP, va a estar dado por la fuerza con que nosotros aplastemos la bolsa. Y estos dispositivos tienen la ventaja de que al realizar un sello hermético con la mascarilla podemos dar CPAP, PEP y oxígeno a flujo libre. Y el reanimador con pieza en T es un dispositivo mecánico que utiliza válvulas para regular el flujo. En sí va a tener dos válvulas. ¿Y cómo haremos presión con este dispositivo? Realizamos un sello hermético con la mascarilla, como podemos ver aquí, y ocluimos la apertura superior para que no se escape el gas. Con esto damos presión inspiratoria. La frecuencia va a estar dada por cuán a menudo nosotros obstruyamos la apertura sobre la mascarilla y tiene la característica de que podemos controlar tanto PIP como PEP. El PIP se va a controlar por la perilla que se encuentra en la máquina, esta de aquí, ahí mismo dice PIP, y el PEP por la perilla que se encuentra en el dispositivo de reanimación. Aquí no se lo ve, pero por aquí también queda. Aquí podemos ver todo el equipo del reanimador con pieza en T. Y las ventajas y desventajas. Las ventajas y desventajas son, por ejemplo, en la bolsa autoinflable, es fácil de usar y requiere poco tiempo para armar, por lo que siempre debemos tener una cerca de la sala de reanimación. Y la desventaja es que es difícil controlar el tiempo inspiratorio y no puede usarse para dar CPAP y oxígeno a flujo libre. La bolsa inflada por flujo, se sabe si se pierde la presión de gas porque la bolsa se va a desinflar cuando se pierda la presión de gas. Entonces es importante saber eso, si se perdió la presión de gas. Y la desventaja es de que es mucho más complicada de armar y requiere más práctica. Y con respecto al reanimador en pieza en T, proporciona presión más regular con cada respiración, va a estar controlado siempre el PIP y el PEP, y la desventaja es que requiere más tiempo de preparación para ser armado y requiere entrenamiento. Antes de iniciar la ventilación a presión positiva debemos tener muy en cuenta cuáles son las indicaciones y cuál es la preparación que debemos tener en nuestro recién nacido para dar una adecuada ventilación. Las indicaciones son apnea, que de plano no respire, respiraciones entrecortadas, que esté boqueando, frecuencia cardíaca de menos de 100 latidos por minuto y que la saturación de oxígeno esté por debajo al esperado para la edad, a pesar de haber administrado oxígeno al 100% o presión positiva al final de la expiración. Con respecto a la preparación, eliminar secreciones de la vía aérea, que esto puede obstruir o puede aspirar durante la ventilación, colocarnos en la cabeza del recién nacido y colocar en una posición adecuada, en posición de olfateo, como podemos ver aquí. Elegir la máscara correcta, esto es importante. Existen dos tipos de mascarillas, las anatómicas que vemos abajo y las redondas que vemos arriba. Estas tienen que tener un tamaño correcto. El tamaño correcto es que cubra totalmente la nariz y la boca. No poner al revés, como por ejemplo en esta imagen de aquí. Es importante tener en cuenta esas consideraciones, que a veces sí se comete esos errores. Ahora, para colocar la máscara sobre la cara del recién nacido, existen dos técnicas para realizar este sello hermético, con una mano y con dos manos. Primero, con una mano. La técnica con una mano va a ser que nosotros con nuestro índice y nuestro pulgar vamos a hacer una C alrededor de la mascarilla
y con los dedos 3, 4 y 5 vamos a sostener el mentón, siempre sobre la rama de la mandíbula y evitando obstruir o presionar sobre la vía aérea. Y la técnica de 2 manos, contracción mandibular, esta técnica realizamos las mismas maniobras, formamos una C con el dedo índice y pulgar y una E con los otros 2 dedos, de manera que se forme un sello hermético de la mascarilla sobre el rostro, pero con las 2 manos hacemos tracción mandibular corrigiendo la posición de la vía aérea y facilitando la ventilación. Pero en esta técnica alguien debe ejercer la presión porque estamos ocupados con las 2 manos. Una segunda persona deberá ejercer la presión, como podemos ver aquí. La concentración de oxígeno. Administrar oxígeno al 100% es igual de efectivo que administrar al 21%. Por eso las guías de reanimación neonatal nos dicen que se debe administrar oxígeno cuando son más de 35 semanas al 21%, y cuando son prematuros o menos de 35 semanas le vamos a administrar una concentración del 21 al 30%. Para esto fijaremos un flujo de 10 litros por minuto en nuestro flujómetro y controlaremos mediante un blender esta concentración de oxígeno, esperando obtener una saturación preductal de acuerdo a la edad y al objetivo esperado, que nos podemos guiar para saber eso en este cuadrito de aquí, la edad y el objetivo esperado. La frecuencia. Se debe de administrar en una frecuencia de 40 respiraciones por minuto. Para ello usaremos la mnemotecnia de ventilo 2-3. Por ejemplo, en el reanimador con pies en T se ventilaba cuando se aplicaba la presión inspiratoria, cuando se ocluía el orificio superior de la mascarilla, ¿no es cierto? Entonces, prácticamente sería decir ventilo, obstruir el orificio, luego soltamos 2-3, ventilo, 2-3, ventilo, 2-3, ventilo, 2-3. La presión. Vamos a utilizar una presión inspiratoria PIP del 20 y 25 centímetros de agua y máximo podremos llegar a 30 y 40, sobre todo en los dispositivos como la bolsa autoinflable, en la que no podemos fijar un PIP, pero con la válvula de seguridad podremos llegar solo hasta 30 a 40 centímetros y una presión expiratoria de 5 centímetros de agua. ¿Cómo evaluamos? Evaluamos después de 15 segundos la frecuencia cardíaca. Si la frecuencia cardíaca empieza a aumentar, quiere decir que las ventilaciones están siendo efectivas y nuestro recién nacido empieza a mejorar. Si no aumenta o empieza a disminuir, hay 2 opciones. Para esto hay que verificar el pecho del recién nacido. Si está insuflando, continuamos la ventilación a presión positiva, quiere decir que estamos dando ventilaciones efectivas. Pero debemos continuar con los demás pasos de la reanimación neonatal, que podría ser iniciar compresiones torácicas, ya si cae la frecuencia, o colocar una vía alterna o adrenalina si cae aún más. Pero si no mejora, quiere decir que no estamos dando una ventilación efectiva, y en este caso tenemos que usar los pasos correctivos de la ventilación. Estamos ubicados aquí, y estos pasos correctivos de la ventilación son el Mr. Sopa. Mr. Sopa es una mnemotecnia para recordar. La M significa máscara, ajústela, la R reubicación de la vía aérea, la S succión en boca y nariz, la O boca abierta, la P presión auméntela, la A vía aérea alterna. En la M consideramos la técnica de 2 manos y estamos usando la de una mano. Con la R colocamos la cabeza en una posición neutral o ligeramente extendida. En este punto podemos evaluar nuevamente los movimientos del pecho antes de pasar a las otras 2 medidas. La S podemos usar una pera de goma o un catéter de succión. La O, abrir la boca y levantar la mandíbula hacia adelante. Después de esto volvemos a reevaluar los movimientos del pecho. Si no hay movimientos del pecho, vamos al siguiente paso, que es la P. La P, aumentar la presión con incremento de 5 a 10 centímetros de agua, máximo 40 centímetros de agua. Es decir, la presión inspiratoria que estaba entre 25 y 30 podemos subirla hasta 40. Volvemos a reevaluar si hay movimientos del pecho. Si no hay movimientos del pecho, vamos
a colocar un tubo endotraqueal o una máscara laríngea, que sería la A, que corresponde a la vía aérea alterna. Una vez que ya veamos que hay movimientos del pecho, hay que alertar al resto del equipo diciéndoles que hay una ventilación efectiva. Con respecto a la segunda evaluación, después de aplicar los pasos correctivos de la ventilación a presión positiva, puede ser de 30 a 60 segundos después, en donde tendremos tres opciones. Si la frecuencia cardíaca está al menos en 100 latidos por minuto, si la frecuencia cardíaca está entre 99 y 60 latidos por minuto, y si está menor a 60 latidos por minuto. Si la frecuencia cardíaca está de al menos 100 latidos por minuto, esto quiere decir que estamos mejorando. Si es que no hay todavía un esfuerzo respiratorio, continuaremos ventilación a presión positiva hasta que inicie el esfuerzo. Si la frecuencia está entre 60 y 99 latidos por minuto, aquí vamos a reevaluar cómo está la ventilación y continuamos realizando los pasos correctivos del Mr. Sopa. Y si está menor a 60 latidos por minuto, hay que hacer los pasos correctivos del Mr. Sopa, y el objetivo es dar una ventilación a presión positiva efectiva, plantearnos una vía alterna como puede ser un tubo endotraqueal o una máscara laríngea, y si a pesar de dar ventilación a presión positiva efectiva no mejora y la frecuencia cardíaca mejor cae debajo de 60 latidos por minuto, deberemos iniciar ya con compresiones torácicas. Y por último tenemos la sonda orogástrica. Cuando estamos dando ventilación a presión positiva debemos colocar una sonda orogástrica. Esto porque el aire que estamos administrando también va a viajar por el tracto digestivo, como podemos ver en la imagen. Puede hacer que se produzca una gastroectasia, que es que el estómago va a estar lleno de aire y esto dificulta una ventilación positiva, por lo que colocar una sonda orogástrica va a desinflar el estómago y permitir una ventilación efectiva. Lo primero que debemos hacer es medir la distancia. Para esto vamos a medir desde el ala nasal hasta el lóbulo de la oreja y desde aquí a un punto medio entre la apófisis sifoides del esternón y el ombligo. Esta es la distancia que introduciremos de la sonda. Empezamos a introducir la sonda a través de la boca. Una vez que se introdujo la medida necesaria por la boca, vamos a conectar una jeringa, como se puede ver en la imagen, y aspiramos el contenido gástrico. Liberamos así el aire de contenido en el estómago. Dejamos el extremo de la sonda abierta, colocamos una funda de polietileno chiquita y finalmente fijamos la sonda a la mejilla del bebé.